si conseguimos o no lo deseado. Bien, el día de hoy nuestro objetivo es ver ya el capítulo 5 donde hablamos de lenguajes regulares. Y para eso es importante en este momento explicarles esto que se denomina la jerarquía de Chomsky. La jerarquía de Chomsky nos muestra una relación completa entre los diferentes conjuntos de lenguajes y las herramientas que nos permiten generar o reconocer estos lenguajes. Entonces, les voy a explicar un poquito esto que, vuelvo a repetir, se llama la jerarquía de Chomsky y que parte con un conjunto, el más pequeño, llamado el conjunto de los lenguajes regulares. Entonces, nosotros habíamos analizado lenguajes libres de contexto, pero ahora vemos que había habido un conjunto más pequeño, más simple, si quieren, el de los denominados lenguajes regulares. Estos lenguajes regulares se pueden generar o reconocer a través de 4 herramientas. La primera dice autómatas de estados finitos determinísticos. Y es justamente la primera herramienta que vamos a ver, tal vez la más conocida. Y estos autómatas, estados finitos determinísticos, como pueden ver, generan esencialmente lenguajes regulares. Las segundas herramientas son también autómatas de estados finitos, pero no determinísticos. No se preocupe en este momento si no saben lo que es determinístico o no determinístico, porque vamos a analizar cada herramienta y ahí se van a dar cuenta. La tercera herramienta para generar lenguajes regulares se llama gramática regular. Como van a ver, es una gramática mucho más simple que la gramática libre de contexto que hemos visto hasta el momento. Y las expresiones regulares, que son otras herramientas muy interesantes que también vamos a ver. Pero las 4 herramientas solo me generan lenguajes regulares. No puedo ir más allá de este primer conjunto. Posteriormente hay otro conjunto más grande, el de los llamados lenguajes libres de contexto, los cuales ya son conocidos. Es con lo que hemos estado tratando hasta el momento. Y para generar los lenguajes libres de contexto, esencialmente tenemos 2 herramientas. La una ya conocida, que son las gramáticas libres de contexto, las que hemos visto en el capítulo 2, y el autómata de pila. Este autómata de pila es una herramienta basada en estos otros autómatas, pero con la diferencia de que este autómata de pila tiene memoria. En cambio, estas otras 2 no tienen memoria, como vamos a ver. Por eso se llama autómata de pila, porque incluye al autómata una pila. Y ustedes saben qué es una pila, ¿no? Ya han visto en programación, entonces saben a qué me refiero. Bien, luego de eso hay otro conjunto que incluye a los otros, que dice los lenguajes sensibles de contexto. Estos lenguajes son más complejos que los anteriores y en este conjunto más grande las herramientas que generan los lenguajes sensibles de contexto son primero las gramáticas sensibles de contexto,
que en su momento también vamos a ver cómo son. Y el equivalente, la máquina de Turing. La máquina de Turing es muy conocida porque da origen a las computadoras actuales en realidad. Entonces la máquina de Turing era la primera máquina computable y que lógicamente tiene una gran potencialidad. No está dentro de nuestros objetivos como curso ver la máquina de Turing, pero sería muy bueno que ustedes en algún momento, si tienen el interés, si tienen las ganas, vean cómo son las máquinas de Turing. Finalmente, en el conjunto más grande se encuentra el conjunto de los lenguajes sin restricciones. Entonces son lenguajes más complejos, llamados sin restricciones, y la única herramienta que puede generar o reconocer estos lenguajes sin restricciones son justamente las denominadas gramáticas sin restricciones. Bien, entonces esta es la jerarquía de Chomsky. Ahora, si nosotros analizamos, si tenemos un lenguaje aquí, en el conjunto más pequeño, podríamos decir es un lenguaje regular, pero también libre de contexto, también sensible y también un lenguaje sin restricciones. En cambio, si tuviéramos aquí un lenguaje y diríamos es un lenguaje libre de contexto, puede ser sensible, puede ser sin restricciones, pero no podría ser un lenguaje regular, ¿no? Es decir, si yo tengo aquí un lenguaje, digamos, L1, este L1 es un lenguaje libre de contexto, pero no es un lenguaje regular porque no está ahí. Pero sí sería sensible y sí sería sin restricción. ¿Se entiende más o menos esta jerarquía? Algo que también es importante, estas cuatro herramientas que tenemos aquí son equivalentes. Eso quiere decir que pueden generar lenguajes regulares, pero no más allá de eso. Cuando digo equivalentes, quiere decir que, por ejemplo, de un autómata determinístico puedo llegar a uno determinístico o al revés. O puedo construir a partir del autómata una gramática regular o una expresión regular o cualquiera, ¿no? Lo mismo aquí, esta gramática libre de contexto es equivalente al autómata de Pil. Aquí también la gramática sensible de contexto equivalente a la máquina de Turing. Bien, entonces ahora vamos a partir con estas herramientas propias de los lenguajes regulares. Para lo cual en el texto les voy a pedir que lean estos lenguajes regulares, la introducción, los objetivos, y entramos ya a la definición de autómata de estados finitos y concretamente el autómata de estados finitos determinista. Aquí vamos a poder ver su definición mediante un ejemplo hasta la aceptación de un autómata de estados finitos determinístico y el lenguaje de un autómata determinístico. ¿Ya? Hasta ahí leeremos hasta la definición 3. Bien, entonces comenzamos, por favor. Conware. ¿Dónde está Leonel Julio? Ya se ha ido a dormir, a desayunar, ¿a qué se ha ido? Estamos en clases.
tercer llamado, Leonel Julio Góngora. No hay. Van. Jessica Pamela, a ver, pariente. Jessica Pamela Pariente. ¿Qué opina sobre la lectura? El tercer llamado, Jessica Pamela Pariente. Nada, otro ausente. A ver, Oliver Saúl Castro. A ver, ¿seguimos conectados o no? Pienso que hemos perdido conexión, tal vez yo no estoy conectado. A ver, díganme algo por lo menos, alguien. Buen día, Iker. Sí, se le escucha. Tal vez puedo decir un poquito yo también de lo que he entendido de la lectura. Ya, espérame un momentito, ahora que he comprobado que sí están. Entonces, Oliver Saúl Castro nuevamente. La verdad, eso de no tengo micrófono, todo eso no es creíble, muchachos, ¿saben? No es nada creíble, porque se están conectando de un celular por lo menos, ¿no? Mínimamente. Y los celulares, incluso mejor que las computadoras, tienen su micrófono, por si acaso. Entonces, no les creo. Puede ser que sea verdad para algunos, pero la mayoría siempre me salen con que no tengo. Otra cosa que no quieren hablar. Si les pediría que enciendan su cámara, ¿qué pasaría? Peor, ¿no? A ver, entonces voluntariamente, ahora sí, a ver, Nicolás Estefan. Ok, buenos días a todos. Bueno, primero de la lectura, más que todo lo que me llamó la atención, lo que más me quedó, digamos, que los autómatas de estado finito nos dice que pueden verse como una computadora digital sencilla que tiene una cantidad finita de estados. Bueno, después también nos habla de los autómatas finitos determinísticos y nos dice que bueno, hay determinísticos y no determinísticos y que bueno, los no determinísticos pueden ser tratados como un determinístico en cierto punto. También bueno, vamos a mencionar sus elementos que tiene, una quintupla, perdón, que tiene su alfabeto, su conjunto finito de estados, su transición de estado, el estado en el que está y, bueno, conjuntos aceptados, aceptadores, no me acuerdo bien esa partita. Y bueno, luego también nos explica más o menos cómo funciona. Eso tal vez sí no lo entendí un poquito, porque tendría que leerlo otra vez, es bastante complicadito lo vi. Y eso es lo que podría decir que me quedó de la lectura, que vi de la lectura que me llamó la atención. Ya está muy bien. A ver, alguna otra persona voluntariamente. También hay una parte donde dice que en la parte de determinísticas es más fácil entenderlo si se grafica con grafos y explica lo que es cada uno, pero también se me hizo un poco complicado entenderlo, el proceso. Ya está bien. A ver, entonces,
de lo que han podido leer, se puede concluir básicamente que esta máquina tiene como base un grafo. Un grafo dirigido es la base de un autómata de estados finitos, ¿no? Y que tiene diferentes elementos, como pueden ver aquí en la definición misma de autómata. Dice, está formada por una quintupla, o sea, por 5 elementos, donde tenemos un conjunto X que se llama el alfabeto, que corresponde con la entrada de los autómatas. Un conjunto Q, que es el conjunto finito de estados, y viendo concretamente en el grafo serían los nodos, los estados serían los nodos. Luego una función de transición delta que nos permite desde un estado leyendo algo ir a otro estado, serían las flechas entre nodo y nodo en el grafo y son dirigidos, ¿no? Luego tenemos un estado que es siempre el estado de inicio. En la mayoría de los libros se denomina Q0 y los nombres de los estados Q1, Q2, etc. Donde Q0 es el estado inicial y finalmente un conjunto F, que es el conjunto de los estados finales o estados aceptados. Este conjunto F es un subconjunto propio de Q, es decir, podría llegar a ser incluso igual. Bien, entonces desde el punto de vista práctico, aquí tenemos un ejemplo de un autómata de estados finitos determinístico, una máquina, vamos a decir, y esta máquina tiene como base, les decía, un grafo dirigido, donde el estado inicial, generalmente llamado Q0, en el texto le llamo S, se diferencia del resto de los estados porque tiene una flecha que llega de la nada. Luego podemos tener cualquier cantidad de estados y los que tienen dobles círculos se llaman estados finales o estados aceptados, o si quieren forman parte de ese conjunto F. Y luego los arcos o funciones de transición delta parten de un estado, llegan a otro estado y están etiquetados con algún elemento y esos elementos forman parte del alfabeto, en este caso del lenguaje, ¿no?, que va a usar el autor. Entonces, viendo los conjuntos, por ejemplo, X, el conjunto, el alfabeto X se define como todos los elementos que están en alguna etiqueta de una flecha. Por ejemplo, A, y la A se repite varias veces. Luego B, también se repite, pero ustedes saben, un conjunto solo se pone una vez. Y C, no hay más etiquetas diferentes en los nodos o en las flechas que van de nodo a nodo en el autómata. Luego el conjunto Q son todos los estados, por ejemplo Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Entonces desde Q0 hasta Q4. El estado inicial es Q0, vuelvo a repetir, por la flechita que llega de la nada, ahí está. Luego tenemos el conjunto de reglas, o si quieren, el conjunto de transición delta. Delta son todas las flechas esencialmente, ¿no? Entonces aquí hay unos ejemplos, dice la regla de que parte de Q0 y lee B, esta parte de Q0 lee B y llega a Q2. O
de Q3 leemos A y llega a Q2. Entonces, todas estas flechas forman parte de las reglas, ¿no? De delta. F es el conjunto de estados finales y en este caso F solo está formado por Q3, es el único estado aceptado. Ahora bien, ¿qué puede hacer este grafo dirigido? ¿Qué hace en realidad? Lo que hace este grafo dirigido, esta herramienta llamada autómata de estados finales determinístico, genera lenguajes. ¿Qué lenguajes? Lenguajes regulares. Por lo tanto, su función básica de generar lenguajes o de generar palabras de un lenguaje, ¿cómo lo hace? Fíjense, partiendo del estado inicial, que es Q0, son todos los caminos diferentes que nos van a llevar a un estado final o aceptado. En este caso, el único estado es Q3. Entonces, todos los caminos que nos llevan de Q0 a Q3 forman parte de las palabras del lenguaje. Por ejemplo, de Q0 leyendo B, voy a Q2. De Q2 leyendo B, voy a Q3. Entonces, la cadena B y B forma parte del lenguaje generado por M, donde M es la máquina, es el autómata, ¿no? Así se simboliza, L de M. Por otro lado, podríamos partir de aquí, leemos A, llegamos a Q1, leemos C, llegamos a Q4, y leemos A, y llegamos a Q3, que es un estado aceptado. Entonces, ACA es parte del lenguaje generado por el autómata que está viendo. Otra opción podría ser de A, pero de Q0 leyendo A, llego a Q1, de Q1 leyendo B a Q3. Entonces, AB también es generado. Y así, por ejemplo, aquí A y B, y es una palabra. Esto, por ejemplo, este arco a sí mismo es un ciclo, lo cual ya va a hacer que mi lenguaje sea infinito. Este también es un ciclo, ¿no? Ahora aquí, entre Q2 leyendo B, Q3 leyendo A, hay otro ciclo también, pero que abarca dos estados. En cambio aquí, este ciclo es en el mismo estado. Entonces, de esa manera es que se puede generar el lenguaje de un autómata cualquiera, revisando, analizando todas las posibles o todos los posibles caminos desde el estado inicial hasta algún estado final. Y digo algún estado final porque no necesariamente es un estado, podrían ser incluso todos los estados aceptados. Ahora, si el estado inicial es aceptado, quiere decir que epsilon es parte del lenguaje. A ver qué les parece, alguna duda. Disculpe, Inge, tengo una duda. Se podría formar, por ejemplo, BBC, ¿verdad? Porque el Q3 se autopunta, entonces al final se pondría una C. Sí, está bien. De Q0 B, de Q2 B, llegamos a Q3 y en Q3 C, BBC, ¿no? Está muy bien. O BBCC, cualquier cantidad de Cs, igual se sigue aceptando. Ah, ya, está bien, Inge, gracias. A ver, ¿algo más? A ver, Leonel Julio Góngora, ¿dónde está? No te entiendo bien la pregunta. ¿Quieres decir cuando una cadena no se acepta? Ah, sí, sí, sí. Cuando una cadena no se acepta, decía en el texto que el autómata se bloquea. Eso, ¿cómo Ya, sería? en realidad no se bloquea, ¿no? Sino, ¿para qué sirve este grafo ahorita, este autómata? Sirve para generar las cadenas, pero también sirve para comprobar, verificar
si una cadena es parte o no del lenguaje. Por ejemplo, a mí me dicen, analice si la cadena AC, si la cadena A y C es parte del lenguaje. Entonces, ¿qué hacemos? De Q0 leemos A, llegamos a Q1. De Q1 leemos C, llegamos a Q4. Y esa es la cadena. Evidentemente el autómata ha podido reconocer, pero no podíamos decir que es una cadena de lenguaje porque no ha llegado a un estado final. Entonces no se ha bloqueado, digamos, pero esta cadena hace conclusión, no pertenece al lenguaje general. ¿Te das cuenta? No pertenece, pero no se ha bloqueado. Ahora, de repente me preguntan otra cadena, digamos la cadena CA, y analizamos la cadena CA. ¿Qué ha pasado? Resulta que de Q0 no hay un arco etiquetado con C, entonces directamente no se pudo. Conclusión, no pertenece tampoco. Pero los casos, como pueden ver, son muy diferentes. Aquí en AC, en el caso de la primera cadena, se ha recorrido toda la cadena, pero no se ha llegado a un estado final, entonces no pertenece al lenguaje. En cambio aquí no se ha podido ni partir prácticamente porque no hay un arco etiquetado con C. Ahora, cuando construyamos autómatas, en realidad este autómata estaría como incompleto porque falta qué pasa con C. Hay que analizar de cada estado qué pasa con A, qué pasa con B y qué pasa con C. Entonces, si hubiera aquí tendríamos que tener necesariamente algo que diga con C. Y generalmente esto se dice, con C no se puede, entonces nos vamos a un estado de error. ¿Listo? Cuando estemos construyendo vamos a ver que es posible eso, que existe un estado de error donde todos los arcos estos que entre comillas no existen vayan ahí. ¿Listo? Entonces es como un bloqueo, si se dan cuenta, porque no se sabe qué hacer si no hubiera esto en esta situación o en alguna otra situación. ¿Está bien? ¿Responde tu pregunta o no? Sí, ingeniero, gracias. A ver, otras dudas. A ver, Oliver, bueno, no tienes micrófono. Jessica Pamela, pariente. Bien, entonces, volviendo, aquí está la definición de lo que es un autómata de estados finitos determinístico. Y luego nos muestra un ejemplo, ¿no? Y esta parte es el recorrido que hacemos desde un estado inicial hasta un estado final, reconociendo toda la palabra, ¿no? Es un equivalente a una derivación cuando estábamos viendo gramáticas. Y de eso se deriva el lenguaje generado por un autómata de estados finitos determinístico. Bien, entonces, para afianzar
nuestros conocimientos sobre autómatas, es que necesitamos ahora practicar. ¿Y practicar qué quiere decir? Darles lenguajes y que ustedes construyan el autómata para ese lenguaje. ¿Sí? Ese es un tipo de ejercicio. La otra opción sería dar un autómata construido y decirles qué genera el autómata. Eso también es posible. Entonces hay dos alternativas, ¿no? O sea, dos tipos de ejercicios. Construir el autómata a partir de un lenguaje dado y el otro a partir de tener un autómata construido, ver, descubrir qué genera ese autómata. ¿Está bien? Entonces, les voy a dejar unos ejercicios, se los voy a poner en un momentito al Classroom para que empecemos a practicar autómatas, en este caso autómatas deterministas. Entonces, el día viernes tienen dos tareas. No se olviden que ayer ha sido feriado y, entre comillas, no hemos tenido clases de lunes. Entonces, ahora hay dos cositas que hay que hacer para el día viernes. Una es ver, revisar ese ejemplo del capítulo 4 que les dije. Y ahora hacer los ejercicios que van a estar propuestos. Ahora, si no se puede hacer, por lo menos intentar, y el día lunes, ustedes me dicen, estos ejercicios no se han podido, y lo hacemos en la clase, ¿ya? Pero no me gustaría que se callen y dejen pasar. No es saludable. No se olviden que pronto ya vamos a estar planificando un segundo parcial, porque así de rápido pasa el tiempo. Y si ustedes no han aprendido esto de autómatas, va a ser complicado, ¿no? Es algo importante que no podemos dejar pasar. Entonces, atentos a los ejercicios, ya saben, y cualquier duda el día lunes, por favor.